Tieta siempre estuvo asociada a la libertad, a la audacia, a un mundo donde el cuerpo hablaba más alto que los sermones, donde la hipocresía tenía nombre y apellido, y donde una mujer que un día fue expulsada de su propia tierra volvió como reina. El calor de Santana do Agreste. El sol abierto sobre el nordeste brasileño. Una mujer con sombrero y vestido de flores que baja del coche con la arrogancia de quien sabe que va a ganar. Pero las historias detrás de esta telenovela, parece imposible que todo esto haya ocurrido de verdad. ¿Sabíais que la actriz principal de la serie fue la propia responsable de negociar los derechos con el escritor? Que supo que el papel sería suyo antes, incluso de que el libro se publicara, durante una cena en Londres. ¿Sabíais que una de las grandes figuras del reparto pasó 6 meses ingresada por una infección bacteriana grave, estuvo a punto de perder la vida y aún así volvió a las cámaras? ¿Sabíais que la villana más odiada de toda la serie vive hoy con el deseo profundo de trabajar, pero sin que nadie llame a su puerta? Estas son las historias reales. Las que quedaron escondidas bajo las faldas de encaje, tras las frases que repetía todo Brasil, detrás de un dato de audiencia de 64,97 puntos de media, una cifra que pocos programas han alcanzado antes o después. 197 capítulos. De agosto de 1989 a marzo de 1990. Una telenovela que se exportó a decenas de países, que hizo protestar en voz alta a la Iglesia Católica, que generó una colección de ropa, una banda sonora en 2 volúmenes y una frase que Brasil usó durante décadas. Era como un espejo que no mentía. Y lo que reflejaba no siempre era lo que uno esperaba. ¿Pero qué fue de las personas que crearon todo esto? ¿Y dónde están ahora, en 2026? Vamos a descubrirlo. Número 1. Cássio Gabus Mendes. Como Ricardo. Empecemos por el joven que quedó entre el cielo y el pecado, y eligió el pecado. Cássio Gabus Mendes nació el 29 de agosto de 1961 en São Paulo. Tenía 28 años cuando entró en Tieta como Ricardo, el sobrino de Tieta. Y aquí hay un detalle importante. Tieta no fue su debut en televisión. Cuando llegó a la serie, Cássio ya tenía una trayectoria consolidada en Globo desde principios de los años 80. Ricardo era hijo de Perpetua, seminarista prometido a la iglesia por su madre. Un lector voraz, atormentado por la imposibilidad de vivir su propia vida. Y cuando Tieta llega con su energía irresistible, Ricardo es el primero en derrumbarse. El seminario no pudo con la tía. Era una relación prohibida por la ley, por la moral, por la sangre. Y precisamente por eso capturó a todo Brasil. La carrera que vino después fue larga y sólida. Decenas de telenovelas en Globo. Pedra sobre Pedra, Por Amor, América, Caminho das Indias, Amor a Vida. Uno de los rostros más de confianza de la cadena. Y entonces, en agosto de 2024, Globo no renovó el contrato. 35 años después de que Tieta lo fuera todo, la relación llegó a su fin en silencio. Él habló del asunto con serenidad. Dijo que la vida continúa, que tiene proyectos independientes, que cuando una puerta se cierra, se abren nuevos caminos. En 2026, Cássio Gabus Mendes tiene 64 años. Fuera de Globo por primera vez, sigue siendo el mismo. Un actor que entrega sin hacer ruido. Eso, por sí solo, ya dice mucho de quién es. Número 2. Reginaldo Faria, como Ascanio Trindade. Aquí tenemos a un hombre que aparece en una telenovela y en teoría política con casi la misma naturalidad. Reginaldo Faria nació el 11 de junio de 1937 en Nova Friburgo, en el estado de Río de Janeiro. Tenía 52 años cuando entró en Tieta como Ascanio Trindade, el secretario del Ayuntamiento de Santana do Agreste. Ascanio era un hombre que había partido de allí siendo joven y había vuelto con la misión de traer progreso al pueblo. Honesto, idealista, enamorado de la idea del desarrollo. La columna vertebral moral de la trama, junto a Tieta. Lo que mucha gente no recuerda es que Reginaldo Faria ya era un veterano de décadas cuando llegó a Tieta. Procedente de una familia ligada a las artes, su hermano era el cineasta Roberto Farias. Había recorrido el cine, el teatro
y la televisión desde los años 60. Participó en películas del cinema novo brasileño. Cuando apareció en Tieta, era alguien que venía a anclarla. Y ancla hasta hoy. En 2023, con 85 años, hizo una aparición especial en Fusue, en Globo. Tiene previsto publicar libros basados en guiones de películas que nunca se rodaron, y también una autobiografía. En 2026 tiene 88 años. El idealismo de Ascanio Trindade nunca fue solo un personaje. Era un rasgo de quien lo creó. Número 3. Paulo Betti como Timóteo. Este hombre tenía una frase, y la frase se convirtió en vocabulario de toda una nación. Paulo Betti nació el 8 de septiembre de 1952 en Rafard, en el interior del estado de São Paulo. Tenía 36 años cuando entró en Tieta como Timóteo, el marido de Elisa, un hombre casado contra su propia voluntad, atrapado en una vida que no eligió, en un pueblo que parecía un escenario de teatro del absurdo. Y Timóteo lo sabía. La diferencia es que, en lugar de hundirse, encontraba motivos para celebrar. «Nos trinques» era la frase de Timóteo. En poco tiempo, todo Brasil la usaba. Eso es lo que ocurre cuando un actor crea un personaje con capas de verdad bajo la comedia. Después de Tieta, Paulo Betti acumuló más de 40 años en la teledramaturgia. En 2023 participó en Amor Perfeito, en Globo. Después se dedicó al proyecto Osman Bembes, un espectáculo itinerante que lleva teatro gratuito a las plazas de toda Brasil. No es prestigio televisivo, es presencia en el mundo real. También publicó una autobiografía. Al conocer la noticia del reestreno de Tieta, dijo algo que fue más allá de la nostalgia. Denunció el edadismo en la televisión, la falta de espacio para los actores mayores, el sistema que descarta la experiencia antes de haberla agotado. En 2026, Paulo Betti tiene 73 años. Un artista que no cabe en una sola definición. Timóteo decía, «Nos trinques», cuando las cosas iban bien. Lo seguimos usando hoy porque tenía razón desde el principio. Número 4. Arlete Salles como Carmosina. Si seguisteis Tieta en 1989 y 1990, conocéis su nombre. Si crecisteis viendo la televisión en los 20 años siguientes, probablemente la conocéis por un programa completamente distinto. Arlete Salles nació el 17 de junio de 1938 en Río de Janeiro. Tenía 50 años cuando interpretó a Carmosina dos Anjos, la empleada de correos de Santana do Agreste, fiel amiga de Tieta y guardiana de todos los secretos del pueblo. Carmosina era discreta, observadora, leal, la persona que sabe de todo y no usa lo que sabe como arma, porque su lealtad es con las personas que quiere. Lo que el público veía en pantalla era una relación de enorme naturalidad entre Arlete Salles y Betty Faria. Y esa química dio textura a la amistad entre Tieta y Carmosina. Cuando una interpretación parece genuinamente segura, muchas veces es porque el afecto que hay debajo es real. Después de Tieta, su carrera tomó un giro inesperado hacia la comedia de situación. En Toma lá da cá, una serie de Globo estrenada en 2007, interpretó a Copelia y hizo reír a Brasil durante años. Un personaje completamente distinto de Carmosina, más escandaloso y abiertamente cómico. Arlete los entregó a los dos con la misma seguridad. En 2026, Arlete Salles tiene 87 años. Una carrera de más de 6 décadas y una amistad con Betty Faria que empezó antes de que existiera Tieta y que la telenovela convirtió en patrimonio sentimental de todo un país. Carmosina conocía todos los secretos. Arlete Salles los guardó todos consigo. Número 5. Lilia Cabral como Amorciño. Esta mujer tiene uno de los momentos más icónicos de la televisión brasileña de los años 80. Y cuando la escena se emitió, todo Brasil estaba mirando. Lilia Cabral nació el 13 de julio de 1957 en São Paulo. Tenía 31 años cuando entró en Tieta como Amorosa de Jesús, Amorciño, la viuda casta que orbita alrededor de Perpetua y que es eternamente cortejada por el chalita de Renato Consorte. Amorciño era reprimida,
sometida a la influencia de la beata, incapaz de actuar según sus propios deseos. Y entonces llega la escena, la que Brasil ha recordado durante décadas. Desesperada, asomada a la ventana, vestida únicamente con un top y unas bragas rojas, Amorcinho grita a los cuatro vientos: «Quiero un hombre, quiero un hombre». Era comedia, era crítica social. Lilia Cabral entregó la escena como si fuera una tragedia, y fue exactamente eso lo que la hizo irresistible. Cuando en 2024 se anunció el reestreno de Tieta, Lilia Cabral usó las redes sociales para denunciar un error histórico en la cabecera de la serie. Su nombre aparecía escrito como Lilian Cabral, pese a que ya llevaba más de una década de carrera cuando la telenovela se estrenó. Globo lo corrigió en el reestreno. Una pequeña corrección, una gran señal. Ella presta atención a cada detalle de su propio legado. Después de Tieta, construyó una de las trayectorias más sólidas de la teledramaturgia brasileña. En Fina Estampa, 2011, interpretó a la legendaria Griselda, la Pereirão, un papel que se convirtió en fenómeno de identificación popular. Después vinieron Imperio, 2014, y en 2024, la villana Maristela en Garota do Momento. En 2026, Lilia Cabral tiene 68 años. Sigue en Globo, sigue entregando personajes de una complejidad que pocos actores son capaces de sostener. Amorcinho encontró algo más que un hombre. Encontró toda una carrera por delante. Número 6. Bette Méndez, como Dona Aida. Existe un tipo de actor al que el público no llega a odiar, aunque el personaje lo mereciera. Bette Méndez nació el 11 de mayo de 1949 en Santos, São Paulo. Tenía 39 años cuando entró en Tieta como Doña Aida, esposa de Modesto Pires, el hombre más rico de Santana do Agreste. Aida era bondadosa, generosa, alentaba todas las obras de caridad del cura. Y todo el mundo pensaba que no sabía que su marido la engañaba con Carol. Lo sabía. Ahí estaba la dimensión del personaje. Una mujer que eligió ver el mundo de otra manera, no por ingenuidad, sino por una estrategia silenciosa de supervivencia. Bette Méndez lo entendió así y no jugó a Aida como víctima. La jugó como alguien que toma decisiones, aunque sean dolorosas. Después de Tieta, Bette Méndez siguió trabajando de forma consistente. Y aquí hay algo notable. En 2024, se incorporó al reparto de Garota do Momento, la telenovela de tarde de Globo, la misma franja horaria en que se reemitía Tieta. El pasado y el presente en la misma parrilla. En 2026, Bette Méndez tiene 76 años, más de 50 años de carrera. Sigue creando personajes con capas que el guión a veces ni siquiera escribe, pero que ella construye de todas formas. Doña Aida lo sabía todo, y fingió que no sabía nada. Bette Méndez lo sabía todo, y nos lo fue mostrando poco a poco. Número 7. Luisa Tomé como Carol. Hablemos de la mujer que entró en Tieta como la amante, y salió como un icono. Luisa Tomé nació el 10 de mayo de 1961 en Itapipoca, en el estado de Ceará. Tenía 27 años cuando entró en Tieta como Carol, la joven amante de Modesto Pires. La descripción oficial del personaje era simple y brutal. Una mujer mantenida, pagada, despreciada por la sociedad de Santana do Agreste. Pero Luisa Tomé no la interpretó como víctima ni como villana. La jugó como una mujer que conoce el sistema en el que está inmersa y sobrevive dentro de él como puede. Lo que vino después fue una carrera con altibajos. Años en Globo, luego la cadena Record, Apocalipse, 2017, y en 2024, Bette con A Caverna Encantada. Un recorrido entre cadenas que pocas actrices de su generación han hecho. En redes sociales tiene más de 500,000 seguidores y habla abiertamente sobre la salud y el cuerpo a los 64 años. En 2019 participó en Danza dos Famosos, el equivalente brasileño de Mira quién baila. Y no fue de adorno, bailó y llegó lejos. En 2026, Luisa Tomé tiene 64 años. Carol no tenía reputación que preservar.
Y fue exactamente eso lo que le dio a ella, y a Luisa Tomé, una libertad que los personajes respetables nunca tuvieron. Número 8. Paulo César Grande, como Rosalvo. Aquí hay una historia que mezcla presencia de galán y tragedia personal. Paulo César Grande nació el 11 de octubre de 1954 en Río de Janeiro. Tenía 34 años cuando apareció en Tieta como Rosalvo, un personaje que se movía por Santana do Agreste con una presencia marcada y que ayudaba a conformar el universo masculino de la telenovela. Lo que pocos saben es que, años después de Tieta, Paulo César Grande sufrió un grave accidente que marcó su vida mucho más allá de las cámaras. La carrera siguió de forma más irregular, con apariciones en distintas producciones, pero sin la continuidad que Tieta había sugerido. Hoy tiene 71 años. Vive de forma más reservada. Y Tieta sigue siendo la primera referencia cuando alguien pronuncia su nombre. A veces, el mejor papel de la carrera de un actor llega demasiado pronto. O quizás llega exactamente en el momento justo. Y lo demás es epílogo. Número 9. Lidia Brondi, como Leonora. Esta es la historia de una actriz que eligió el silencio cuando el mundo esperaba que fuera cada vez más ruidosa. Lidia Brondi nació el 15 de octubre de 1964 en São Paulo. Tenía 24 años cuando entró en Tieta como Leonora, la joven que viene de São Paulo con Tieta de vacaciones a Santana do Agreste. Para todos en el pueblo, Leonora era la hija del difunto comendador Felipe Cantarelli, supuesto marido del que Tieta había quedado viuda. El personaje era el nexo entre los dos mundos de la telenovela, el urbano y sofisticado de São Paulo y el provinciano y sensual del Nordeste. Lidia Brondi ya era un rostro conocido cuando llegó a Tieta. Había protagonizado otras telenovelas. Tenía una belleza fotogénica que la televisión adoraba. Y entonces, después de la serie, ocurrió algo que pocos esperaban. Fue alejándose de la televisión. No de golpe, no con ninguna declaración. Poco a poco, hasta casi desaparecer de las pantallas en los años 90. Lo que se supo después es que construyó una vida completamente distinta, lejos de la televisión y los focos, y que está casada con el actor Cássio Gabus Mendes. Ambos viven de forma discreta. En 2026, Lidia Brondi tiene 61 años y lleva más de 34 años alejada de las telenovelas. Una de las ausencias más largas y silenciosas de toda la historia de la teledramaturgia brasileña. Leonora vino a Santana do Agreste de vacaciones y volvió a su vida. Lidia Brondi hizo lo mismo, pero de forma permanente. Número 10. Claudia. Alencar como Laura, la mujer de blanco. Cuando pensáis en Tieta, pensáis en las frases, en las peleas entre Tieta y Perpetua. Pero hay un elemento de la serie que funcionaba en otro registro completamente distinto: la mujer de blanco. Y la mujer detrás de ese personaje vivió una historia de lucha que pocos conocen. Claudia Alencar nació el 29 de noviembre de 1951 en Río de Janeiro. Tenía 37 años cuando entró en Tieta como Laura, la figura enigmática que recorría Santana do Agreste como un espectro, vestida de blanco, generando rumores entre los vecinos. Era un personaje deliberadamente teatral, casi sobrenatural. El vestuario fue diseñado con telas ligeras que dificultaban la identificación de Laura. La revelación de quién era quedó como uno de los grandes misterios de la serie. Después de Tieta, Claudia Alencar continuó en la televisión durante años, y entonces llegó la crisis. En los últimos años, pasó 6 meses ingresada a causa de una grave infección bacteriana, una emergencia real que la sacó por completo de circulación y que, según ella misma, estuvo cerca de tener consecuencias permanentes. Sobrevivió. En 2024 retomó compromisos profesionales y volvió a aparecer en público. En 2026, Claudia Alencar tiene 74 años. La mujer de blanco de Santana do Agreste superó una prueba real que ningún guionista se hubiera atrevido a escribir. Ganó. Número 11. Bem-vindo Sequeira como Bafo de Bode. Aquí hay un hombre que llegó de un mundo distinto y fue ignorado por ello. Bem-vindo Sequeira
nació el 27 de julio de 1947 en Carangola, en el estado de Minas Gerais. Tenía 41 años cuando entró en Tieta como Bafo de Bode, uno de los personajes secundarios que contribuían al colorido humano de Santana do Agreste. Y Sequeira cumplió con su papel con talento. Pero la historia entre bastidores es diferente de la que se ve en pantalla. Acostumbrado al teatro, Sequeira llegó a Tieta y encontró resistencia. En relatos que él mismo publicó en su canal de redes sociales, describió un momento en que intentó acercarse a un grupo de actrices en el set y fue completamente ignorado. Fue Ari Fontoura quien se le acercó y le ofreció palabras de apoyo, un gesto pequeño que Sequeira nunca olvidó. Pese a las dificultades entre bastidores, el público no notó nada. Bafo de Bode hizo reír, y eso era el trabajo. Con 77 años, en 2025, Sequeira seguía dedicado al teatro y a proyectos personales, el mundo del que procedía y al que siempre volvió. La televisión puede ignorar a un actor. El teatro, si eres bueno, nunca lo hace. Número 12. Ari Fontoura, como coronel Artur da Tapitanga. Hablemos del hombre que fue villano, fue figura cómica, fue patriarca, y que, en la vida real, construyó una de las trayectorias más largas y reconocibles de la televisión brasileña. Ari Fontoura nació el 30 de agosto de 1934 en Petrópolis. Tenía 54 años cuando entró en Tieta como el coronel Artur da Tapitanga. El coronel era esa figura del Brasil profundo, hombre de mando, conservador, patriarca de una autoridad que no necesita declararse porque está en cada gesto. Ari Fontoura lo construyó con una mezcla de humor y peso que pocos actores saben sostener al mismo tiempo. Entre bastidores, cuando a Bem-vindo Sequeira lo trataban con indiferencia, fue Ari quien le tendió la mano. Sin discursos, simplemente reconoció a un ser humano invisibilizado y actuó de otra manera. Un gesto pequeño, pero que dice mucho. Ari Fontoura tuvo más de 60 años de carrera en Globo, en el cine y en el teatro. Atravesó décadas sin desaparecer de las pantallas, reinventándose en telenovelas, programas de humor, teatro y, más recientemente, también en las redes sociales. En 2026, Ari Fontoura tiene 91 años. El coronel era el dueño del poder en Santana do Agreste. Ari Fontoura nunca necesitó el poder, solo necesitó el escenario. Número 13. José Mayer como Osnar. Esta es una historia que empezó como la de un galán y terminó de una forma que nadie previó. José Mayer nació el 23 de julio de 1950 en Río de Janeiro. Tenía 38 años cuando entró en Tieta como Osnar, el propietario de tierras y criador de cabras de Santana do Agreste. Atlético, magnético, con una presencia física que el paisaje nordestino solo amplificaba. No era el héroe, no era el villano. Era el hombre del medio, con toda la ambigüedad que ese espacio permite. Después de Tieta, su carrera en Globo duró décadas. A Indomada, Porto dos Milagres, Caminho das Indias, A Lei do Amor. Un nombre al que la cadena recurría con confianza. Y entonces, en 2017, todo se detuvo. Una acusación de acoso sexual durante el rodaje de A Lei do Amor salió a la luz. Globo emitió un comunicado. José Mayer pidió disculpas. Y la carrera en la cadena acabó en ese momento. En redes sociales, empezó a publicar recomendaciones de libros y fragmentos de telenovelas antiguas. Una presencia discreta, sin polémicas declaradas. A los 75 años, mantiene apariciones públicas escasas. En 2026, José Mayer tiene 75 años. Osnar despertaba curiosidad en las mujeres. El hombre detrás del personaje ha pasado los últimos años dejando que el mundo se pregunte quién es realmente. A veces, el personaje que más has interpretado en la vida no está en el currículo. Número 14. Los que se fueron. Antes de llegar a los dos nombres más importantes de esta historia, es necesario detenerse. Porque Tieta perdió a muchos de los suyos. Armando Bogus, el modesto Pires, el hombre más rico de Santana do Agreste, murió en 1993.
apenas 3 años después del final de la serie, mientras aún rodaba Pedra sobre Pedra. Luchaba contra la leucemia. Tenía 63 años. Joanna Fom dijo años después que aún le echa de menos. Fue un gran amigo y un actor excepcional que la ayudó a construir a Perpetua. Joana Magalhães, la Tona, la madre de Tieta que se despedía con su eterno Te Chau, murió en 2015 a los 80 años por complicaciones cardíacas. Marcos Paulo, el Arturciño, murió en 2012 a los 61 años por una embolia pulmonar. También era director premiado. Sebastián Vasconcelos, el C. Esteves, el padre que expulsó a Tieta de casa, el hombre cuya cruel decisión lo empezó todo, murió en 2013 a los 86 años por complicaciones de una neumonía. Rogeria, que interpretó a Ninette, la amiga trans de Tieta, el personaje que Betty Faria describió como central para el alma gay que quiso dar a la protagonista, murió en 2017 a los 74 años. Claudia Magno, la Silvana, murió en 1994 a los 35 años por complicaciones del SIDA. Estaba rodando otra telenovela cuando tuvo que retirarse. Toda una carrera por delante. Paulo José, el Gladstone, pareja romántica de Carmosina, murió en 2021 a los 84 años por complicaciones del Parkinson. Roberto Frota, que en Tieta interpretó a Leoncio, murió en 2024 a los 85 años de cáncer de pulmón. Cada nombre es una pérdida, y cada nombre es también un recordatorio de que el tiempo no se detiene. Ni siquiera para quienes construyeron algo que Brasil sigue viendo décadas después. Número 15. Joanna Fom como Perpetua. Llegamos a la gran villana y a la historia más agridulce de todo el reparto. Joanna Fom nació el 14 de septiembre de 1939 en Belo Horizonte. Tenía 49 años cuando entró en Tieta como Perpetua Esteves Batista, la hermana mayor de Tieta, la beata hipócrita, la mujer de eterno luto que había denunciado a su propia hermana ante el padre y pasaba el tiempo intentando destruir lo que quedaba de la otra. Perpetua no era simplemente una villana. Era una construcción de resentimiento acumulado, de deseo reprimido convertido en crueldad, de envidia disfrazada de religiosidad. Joanna Fom fue a fondo. Construyó a Perpetua con una precisión que rozaba el malestar, porque el personaje resultaba reconocible. Todo el mundo ha conocido a alguna Perpetua. Quizás en casa, quizás en el espejo, en un día difícil. Las frases eran suyas, el secreto de la caja blanca era suyo, y la escena final también fue suya, aunque ella no lo supiera. En los capítulos finales, Perpetua urde el plan definitivo, revelar que Tieta se había enriquecido como dueña de un burdel. Llega con el dossier. El dossier arde, sin explicación. Y Tieta, en un gesto fuera del guión, arranca la peluca de Perpetua, revelando que la beata es calva. Betty Faria improvisó. Joanna Fom no sabía. El director no sabía. La cámara seguía rodando. Así terminó la mayor rivalidad de la teledramaturgia brasileña. Con un gesto que no estaba escrito, que surgió del instinto de una actriz que conocía a la otra hasta el fondo. Después de Tieta, Joanna Fom continuó en Globo. Luego pasó a la cadena Record con Apocalipse en 2017. Y entonces paró. No fue del todo una decisión suya. En una entrevista con Folha de São Paulo, lo dijo con una claridad que duele. Quería más dinero y más trabajo. A los 86 años, residente en el barrio del Leblon con su hijo Gabriel, Joanna Fom quiere actuar. No está jubilada. No eligió la quietud. Ella quiere trabajo. Es el trabajo el que ha dejado de llegar. En 2026, Joanna Fom tiene 86 años. Perpetua envejece mal en la memoria, porque Perpetua es horrible. Joanna Fom envejece con dignidad, porque es una artista de verdad. La caja blanca de Perpetua guardaba un secreto. El de Joanna Fom es más sencillo y más pesado. Tiene más que dar. Y el mundo ha dejado de pedírselo. Número 16.
Claudia o Ana, como tieta joven. Ahora llegamos a la joven, a la que fue expulsada, a la que todo comenzó. Claudia Ohana nació el 6 de febrero de 1963 en Río de Janeiro, pero su nombre verdadero es María Claudia Silva Carneiro. El apellido Ohana es herencia de su madre, Nazareth Ohana Silva, montadora de cine que murió cuando Claudia tenía solo 9 años. El apellido que eligió para su carrera es un homenaje a la mujer que no pudo ver en qué se convertiría su hija. Tenía 26 años cuando entró en Tieta, y la tarea era de las más difíciles posibles. Ser la versión joven de un personaje cuyo relevo por Betty Faria el público estaría esperando durante toda la serie. Ser el prólogo, ser el motivo, ser el trauma que mueve todo lo que viene después. Lo hizo con una intensidad física que quedó grabada en la memoria colectiva. La escena en que la joven Tieta es expulsada por el padre, apaleada, humillada. Claudia dijo, en entrevistas recientes, que fue una de las experiencias más impactantes de su vida. Que el dolor del personaje entró en ella. Y hay una capa personal que lo amplificó todo. Claudia Ohana sabe lo que es perder a una madre pronto. La joven Tieta, expulsada por el padre, sola en el mundo, quizás no era solo un personaje. Lo que vino después fue una carrera de múltiples dimensiones. En 1991, la vampira Natasha en Vamp, de culto hasta hoy. En 1995, la villana Isabela Ferretto en A Próxima Víctima, que le valió el premio Contigo, a la mejor villana. Además de teatro, música y cine. En 2025 apareció en Vale Tudo, la versión conmemorativa del 60 aniversario de Globo. En 2026 participó en Luis Gonzaga. Legua Tirana. Nunca paró. Y hay una capa familiar que pocos conocen. Claudia Ohana es media hermana de João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil y A Favorita. Tiene una hija actriz, Dandara Guerra, y 2 nietos. En 2026, Claudia Ohana tiene 63 años, 46 años de carrera. Y la mirada de la joven Tieta, esa mirada de quien fue expulsado pero no fue destruido, parece no haberse ido a ninguna parte. La joven Tieta volvió a Santana do Agreste como mujer poderosa. Claudia Ohana nunca necesitó volver a ningún sitio para demostrar lo que es. Número 17. Betty Faria como Tieta y llegamos al final. Donde siempre deberíamos llegar. Elizabeth María Silva de Faria nació el 8 de mayo de 1941 en Río de Janeiro. Pero el mundo la conoce como Betty Faria, y el papel que definió su vida, aunque ella misma reconoce que no es el mejor que ha interpretado, llegó de una forma que merece contarse desde el principio. Era 1976. Betty estaba en Londres con su entonces marido, el director Daniel Filho. Fueron invitados a una cena en casa de Jorge Amado y Celia Gattai. El escritor aún estaba trabajando en el libro que se publicaría en 1977, Tieta do Agreste. Y allí, en esa cena londinense, Celia Gattai miró a Betty Faria y dijo que el papel sería suyo. El libro ni siquiera había salido. La adaptación televisiva estaba a 13 años de distancia, y Celia Gattai ya había decidido. Cuando llegó el momento de convertir el libro en telenovela, Betty Faria fue la propia encargada de negociar los derechos de la obra con Jorge Amado. No esperó a que lo hiciera Globo, fue ella, y el proceso comenzó como un intento de miniserie antes de convertirse en la telenovela de 197 capítulos que Brasil conoce. Betty Faria tenía 48 años cuando Tieta se estrenó en agosto de 1989. 48 años. En un mercado que trataba a las mujeres de más de 40 como personajes secundarios, las madres, las tías, las abuelas, Betty asumió una protagonista sensual, libre, con pasado, con deseo, con rabia y generosidad a partes iguales. Una mujer que había sido prostituta y dueña de un burdel en Sao Paulo y que volvía a la tierra que la había rechazado como la persona más rica y poderosa de todas. Hice una tieta con alma gay, dijo Betty años después. Tenía una amiga, Ninette,
Personaje de Rogeria, que era trans. Mi personaje era contrario al prejuicio. Tieta defendía a Ninete cuando el pueblo intentaba humillarla. Era el tipo de mujer que el Brasil conservador de 1989 necesitaba ver, y resistía ver, porque la Iglesia Católica llegó a protestar públicamente. 64,97 puntos de audiencia media. La telenovela generó una colección de ropa, más de 50 figurines exclusivos, la frase «Eta, Lelé» y la música de la cabecera de Luis Caldas que se convirtió en himno nacional. El éxito de Tieta le valió a Betty Faria un contrato fijo con Globo, y en 2026 es una de las últimas actrices de su generación que sigue manteniendo ese vínculo. Mientras la cadena fue prescindiendo de grandes nombres a lo largo de los años 2000 y 2010, Betty se quedó. En 2024 se incorporó al reparto de Volta por Cima, interpretando a Belisa, con 83 años, en horario de máxima audiencia. En mayo de 2025, en una entrevista, dijo algo que lo resume todo. Estoy muy orgullosa de haber hecho un buen trabajo que no ha envejecido, que sigue ahí. Y se quedó genuinamente sorprendida con el reestreno. Me encantó ese regreso. Me pregunto por qué les gusta tanto, tan rebelde en este mundo cada vez más tradicionalista. La respuesta es sencilla, Betty. Porque el mundo necesita a Tieta ahora tanto como la necesitaba en 1989. Quizás más. En 2026, Betty Faria tiene 84 años. Un contrato fijo en Globo. Un personaje que Brasil no ha olvidado. Una carrera de más de 60 años. Celia Gattai eligió a la mujer adecuada en aquella cena londinense de 1976. Betty Faria tardó 13 años en demostrarlo, y los 36 siguientes en confirmar lo que Celia ya sabía. Eta, Lelé, eso no envejece. Y contadnos en los comentarios, ¿qué personaje de Tieta os marcó más? ¿Perpetua con sus rabietas? ¿Amorciño gritando desde la ventana? ¿La mujer de blanco y su misterio? ¿O la propia Tieta, con su Eta, Lelé, que Brasil nunca olvidó? Porque esta historia no termina aquí. Santana do Agreste tiene mucho más que contar.